En esta ocasión nos encontramos en este lugar donde hemos venido a encontrarnos con nuestro Dios. Tengo la oportunidad de presentar este mensaje, la cual quisiera iniciar con este texto de Hebreos 1:4, y quisiera referir este mensaje en relación a dos personajes. Sin embargo, la palabra del Señor nos presenta a nosotros que la galería de la fe, la cual son varios personajes que mostraron evidencias de tener una fe que agrada al Señor. En esta ocasión quisiera tocar en primer lugar la fe de Enoc. En la lista de la galería de fe que encontramos en el libro de Hebreos, el libro de Hebreos 11:5 dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La vida de Enoc, entonces, hermanos, sin duda alguna nos presenta a nosotros un grande ejemplo, por lo cual encontramos a través de ella que el Señor tuvo que hacer la provisión de vida, porque Enoc, dice la palabra de Dios, que no vio muerte. Hubieron en las Escrituras dos personajes que se fueron al cielo vivos. El primero de ellos fue Enoc, el segundo fue Elías. Entonces la Escritura nos presenta a nosotros en la vida de Enoc que antes de ser traspuesto dio testimonio de haber agradado a Dios. Entonces este es mi mensaje para esta ocasión: presentar qué es lo que Dios permitió en la vida de Enoc, que tuviese Dios la oportunidad de mostrar a la humanidad que hay vida en Cristo. La historia nos dice, hermanos, que cuando llegó la muerte de Adán, la humanidad se puso triste, porque la muerte era resultado del pecado. Y entonces cuando Adán muere, la humanidad se pone triste, lloran a Adán. La vida de Adán era un ejemplo a seguir, pero bueno, murió Adán. Recuerden que Enoc fue traspuesto al cielo cuando tenía 365 años. Y Adán muere más o menos, como la Escritura dice, de 930 años. Entonces, la primera muerte, cuando Adán muere, hermanos, la humanidad se pone triste. Era el primer muerto, aparte de su hijo, que había sido asesinado por el otro, su hijo. Entonces encontramos la Escritura, hermanos, en esta ocasión diciéndonos a nosotros que la vida de Enoc fue una vida que agradó a Dios, porque la Escritura nos dice a nosotros que antes de ser traspuesto dio testimonio de haber agradado. Entonces, cuando la humanidad se pone triste, Dios resuelve el problema de la muerte a través de la vida de Enoc, llevándolo vivo al cielo. Pero la tristeza de haber desaparecido también era una ocasión que invadía a la humanidad de tristeza por el acto de que Enoc había desaparecido. Entonces la Escritura nos dice que simplemente desapareció porque se lo llevó Dios. No, pero la familia de Enoc tuvieron que correr, buscar qué había pasado con él, y la Escritura nos dice que fue traspuesto. Pero antes de hacer eso, dio testimonio de haber agradado a Dios. Entonces ahí entra la fe. Recuerden que la Escritura comienza diciendo: por la fe Enoc fue traspuesto. Entonces si la palabra de Dios dice que Enoc fue traspuesto, pero dice la Escritura fue por la fe, entonces este es mi mensaje para hoy. ¿Qué es realmente la fe? Y el libro de Hebreos comienza diciendo lo siguiente: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. También la Escritura dice que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios.
Entonces, en esta ocasión, mis queridos hermanos, yo quisiera decirles que la vida de Enoc fue una vida que realmente mostró la promesa de que hay vida en Jesús. Es por eso que Dios solucionó el problema de la muerte llevándose vivo a Enoc. Realmente fueron dos, porque Moisés también fue llevado al cielo, pero él sí vio la muerte. Entonces, en esta ocasión yo quisiera mostrar en la galería de la fe la vida de Enoc. Sin embargo, para poder comprender realmente el asunto de la fe, tenemos que ir a una parábola. Y esta parábola que se registra en el Evangelio de San Lucas en el capítulo 18, hablando del fariseo y el publicano, la Escritura nos dice en esta parte, en San Lucas 18:9, quisiera mostrar con las Escrituras esta parte. San Lucas 18:9 dice: a unos que confiaban en sí mismo como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno fariseo y el otro publicano. Y dice la Escritura: el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Y agregó: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, dice la historia sagrada, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Si la paga del pecado es muerte, si el resultado del pecado es muerte, entonces encontramos en las Sagradas Escrituras que la vida solamente puede ser una realidad en Cristo, pero para eso yo necesito tener un atributo divino llamado fe. Y la fe, estimados hermanos, queridos oyentes, a este video yo quisiera decirles algo importante. La fe es un atributo divino que ni tú ni yo podemos lograr por nuestros méritos. ¿Cuál era la intención del fariseo? La intención del fariseo era ir, encontrarse con Dios ese día y poder salir con una justicia divina. Lo mismo que el publicano. A diferencia de ambos, es que el publicano llegó con humildad, con sinceridad, porque él tenía la necesidad. El fariseo, en cambio, era una costumbre que él tenía: ir al templo, ir a adorar a Dios, exponer su situación. Y ese día se le ocurrió, cuando Jesús comenta la parábola, de llegar este publicano. Entonces la Escritura a nosotros nos dice, hermanos, que aquel fariseo le dijo a Dios frente a frente: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Si la fe es un atributo divino, como lo dice Gálatas en el capítulo 5, si la fe es un atributo divino, hermanos, entonces yo estoy seguro, entonces, que cuando la Biblia dice que no tuvo fe y por su fe fue traspuesto, entonces la fe va más allá de costumbres, va más allá de adoración. La fe va más allá de obras. Porque si bien es cierto, la Escritura también dice que la fe sin obras es muerta, no sirve, no tiene ninguna garantía de salvación nuestras obras. Es por eso que Pablo dice que nuestra fe no es por obras para que nadie se gloríe. Y cuando vino aquel fariseo entonces ante Dios diciéndole: Señor, yo ayuno, yo doy diezmo, yo doy esto, yo hago lo otro, yo hago aquello. Él podía haber hecho todas las cosas, es cumplir la ley al pie de la letra. Pero ¿qué lo movía al fariseo a cumplir todo? Solamente una costumbre, solamente algo que estaba realizando. La sierva del Señor dice que la oración del fariseo fue para consigo mismo. Es decir, no tenía ningún provecho en un sentido espiritual. Entonces, en esta ocasión, mi querido hermano, yo quiero decirte que la fe, según Gálatas capítulo 5, es un atributo, es un don del Espíritu Santo. No podemos jactarnos de tener fe. No podemos decir yo tengo fe, a menos que consideremos el hecho de que pudiésemos estar seguros, como Enoc, de ser traspuestos al cielo. Es un motivo.
es una razón. Entonces, la fidelidad a Dios es un principal atributo que Dios desea que nosotros tengamos. La fidelidad a Dios es algo que nosotros tenemos que cultivar. Por otro lado, dice la Escritura que el publicano se fue a su casa justificado. Ahora, yo, analizando la Escritura, eso quiere decir que el publicano esa mañana o ese día fue con un corazón lleno de fe. Y hasta eso, movido por el Espíritu Santo, fue conducido ese día, porque en el corazón de él ya no soportaba su vida de pecado, de tal manera que cuando llegó al templo, dice la Escritura que no quiso ni alzar los ojos al cielo. Se golpeaba el pecho y decía: Señor, ten misericordia de mí. Miren, textualmente dice, estando lejos no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Entonces, en esta ocasión, estimados hermanos, personas que están escuchando este video, yo no sé si tú eres adventista, yo no sé qué religión profesas, pero hoy yo quiero decirte que el don de la fe es algo que garantizará en la vida personal de todos nosotros la salvación en Cristo Jesús. Es por eso que es importante que nosotros entendamos, hermanos, que la fe que obra para salvación va más allá de costumbres, va más allá de que tú puedas hacer o no hacer o dejar de hacer. Esta ocasión yo quiero decirte entonces que todo lo que tú vas a hacer para gloria de Dios, tiene que hacerlo con fe. Es por eso que la Biblia dice: por la fe Enoc fue traspuesto. Pero antes de ser traspuesto, dio testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, agradar a Dios, hermanos, no es como lo hizo el fariseo, cumpliendo mandamientos, cumpliendo ordenanzas, cumpliendo todo lo que tenía que ser cumplido para merecer el favor de Dios, según los fariseos. Es por eso que Jesús, cuando habla de los fariseos, Él los llama sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque a veces nosotros podemos estar bien vestidos, tener una apariencia de piedad, y ahí a Jesús comenta una parábola, la parábola del trigo y la cizaña, la parábola de las ovejas y los cabritos. Y esos no están fuera de la iglesia, están dentro de la iglesia. En esta ocasión, una pregunta casi obligada que yo quisiera hacerte es: ¿cómo has vivido tu relación con Dios? Si sinceramente, estimados oyentes, si sinceramente hemos hecho de Dios una vida transformada, una vida que glorifica, una vida que agrada a Dios, entonces tendremos la garantía de un día estar con Cristo en el reino de los cielos. Es por eso que cuando Nicodemo quiso venir a Jesús, él lo hizo de noche, porque él sabía, él comprendía, y cuando llegó con Jesús, le dijo Nicodemo: Señor, sabemos que tú vienes del cielo, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces, al menos que esté Dios con él. Y Jesús le dijo a Nicodemo: mira, Nicodemo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y agregó el San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué realmente entonces es la fe? ¿A qué nos orilla la fe? ¿A qué nos lleva la fe? La fe siempre nos va a llevar a creer que Cristo Jesús murió por ti en la cruz del Calvario. Es por eso que cuando Jesús es levantado en la cruz, los aparentes discípulos que siguieron a Jesús por 3 años y medio, los aparentes discípulos que amaban a Jesús, huyeron. Ustedes saben la historia en el camino de Maús. Aquellos 2 discípulos le dijeron a Jesús: ¿eres tú el único forastero que no sabe qué sucedió? Y ahí Jesús empezó a decirles toda la historia de las Escrituras.
¿Eres tú el único forastero que no sabe? De Jesús, un grande profeta. Aquellos hombres que habían seguido a Jesús, cuando vieron que murió en la cruz, lo único que pudieron decir, es que Jesús era un gran profeta. Pero ¿qué hizo Nicodemo cuando vio a Jesús en la cruz? Dice la historia sagrada que Nicodemo dio todo lo que podía tener para darle sepultura a Jesús. Él trajo un perfume de gran valor para ungir a Jesús. La sierva del Señor dice que para cuando los discípulos tuvieron una aparente derrota, que para cuando los discípulos vieron morir a Jesús, ellos consideraban una derrota. El que comprendió realmente, el que la serpiente, la ilustración de la serpiente que se encuentra en Números. ¿Qué pasaba con los israelitas cuando eran mordidos por la serpiente? Moisés les dijo, todo el que mire la serpiente va a vivir. Dice en la historia sagrada del libro de Números, hermanos, que muchos israelitas murieron. Muchos israelitas murieron. La sierva del Señor dice, hermanos, que Moisés colocó la serpiente tan alto como era posible, de tal manera que ningún israelita podía estar en cualquier lugar y poder ver la serpiente, la estatua, el monumento que Moisés había levantado. Nadie tenía excusa de decir, yo no pude llegar a tiempo cuando me mordió la serpiente. Nadie. Pero la sierva del Señor dice, hermanos, estimados oyentes, que muchos murieron aunque vieron la serpiente. Ahora, ¿por qué murieron si el mandato era ver la serpiente? Ahora entonces, ¿por qué murieron? La sierva del Señor dice que la vieron, pero la vieron sin fe, sin esperanza. Es por eso, mi estimado hermano, en esta ocasión yo quiero decirte que nuestra razón de vivir se llama Jesús, que nuestra razón de creer se llama Jesús, que nuestra razón de ser se llama Jesús. Que sí es bien cierto, el Espíritu Santo nos va a dar fe para creer, es bien cierto. Pero el apóstol Pablo termina diciendo que la fe sin obras es muerta. Y también el apóstol Pablo dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Es por eso que aquel fariseo aquella tarde regresó como entró a la iglesia. Muchas veces nos sucede lo mismo. Muchas veces atravesamos por esa misma situación. Muchas veces venimos a la iglesia por costumbre. Muchas veces diezmamos para que los demás vean que yo diezmo. Muchas veces hacemos cosas solamente por costumbre. Esta ocasión yo quiero decirte que todo lo que no proviene, es por eso que en la galería de la fe se encuentra Enoc. Y la historia nos muestra a nosotros que Enoc fue llevado vivo al cielo porque mostró una fe genuina. ¿Cuál fue la fe de Enoc? Caminar con Dios, acudir con Dios, estar con Dios, vivir para Dios. Eso es fe. Ojalá que este corto mensaje nos mantenga a nosotros vivos en fe, en esperanza, de tal manera, queridos oyentes, que todos podemos armonizar en la promesa de que Dios ha de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que podamos nosotros caminar con Dios, que podamos nosotros hacer las cosas que a Dios le agrada, como lo hizo Enoc, como lo hizo aquel publicano. Venir a Él tal como somos y hacer que Dios haga en nosotros lo que nosotros somos incapaces de hacer por nuestra propia cuenta, como lo hacía el fariseo. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga y que cada día podamos mantener una vida llena de fe que le dé a nuestro Dios la honra y la gloria que Él merece. Que Dios nos bendiga en esta ocasión.